Hermanos, Dios los bendiga. Bienvenidos una vez más a estos segmentos de Meditación y Befi, obedeciendo a la voz de su precepto. Es un gusto poder estar con ustedes en esta serie de videos en la que estamos tratando este tema antes de que se te olvide. 4 fundamentos básicos de la fe cristiana que muchas veces nosotros pasamos por alto o no tenemos bien marcados en nuestra vida, pero que realmente son los que tienden a marcar toda la diferencia entre nosotros como cristianos y las demás personas que no conocen al Señor. Hemos mirado dos de estos. El primero es el papel de la Biblia en nuestras vidas, o el lugar de la Biblia en nuestras vidas, y el papel de la oración en nuestras vidas. Y el día de hoy, en el video de ahora, quiero compartir el siguiente tema, que se titula Nada sustituye el congregarse. No hay nada que sustituya el congregarse. Dice la palabra de Dios en Hebreo 10:25, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Nuestro Señor nos enseña, hermanos, realmente cómo se deben de hacer las cosas en la vida. También Él ha provisto de diferentes recursos para que nosotros podamos tener una vida plena, un servicio a Dios pleno, y podamos ser edificados en nuestras vidas espiritualmente y familias también. Y parte de estas provisiones que Dios ha dado, podemos entender a la Biblia como una de esas provisiones, podemos entender la oración como una de esas provisiones, el sacrificio de Cristo también, y nuestro mismo Señor Jesucristo nos ha provisto de la iglesia. La iglesia no es un invento de hombres. La iglesia no es un invento de una organización. La iglesia es una creación del Señor Jesucristo. Y por lo tanto, hermanos, nosotros debemos de valorar la iglesia, y nosotros debemos de siempre tener esta buena costumbre de asistir y entender que nada sustituye el congregarnos. Hay algunos puntos muy importantes al respecto. El primero es parte de esto que estábamos hablando. La iglesia es una creación de Cristo. Él fundó la iglesia durante su ministerio terrenal. Y debemos de entender, hermanos, este asunto que es tan importante. Si el Señor Jesucristo si el Señor Jesucristo la fundó, es porque en verdad es importante, es necesaria. El Señor Jesucristo no nos dio algo que puede ser sustituido. El Señor Jesucristo no nos dio algo que puede ser reemplazado. La iglesia, el asistir, el congregarnos, no puede ser reemplazado con nada. Mucha gente dice, oh, tú solo ora y sé bueno con la gente. Oh, tú solamente lee la Biblia y es suficiente. No, no es suficiente, porque si fuera eso solo lo único que necesitáramos, el Señor Jesucristo no hubiera fundado la iglesia, y Él es el que la fundó. Entonces todas estas ideas contrarias a congregarse, a ser parte de una iglesia, no son ideas que vengan de la Biblia, no son ideas que provengan del Espíritu Santo, sino que vienen de otros espíritus que no son de Dios. En segundo punto, hermanos, es que nuestro mismo Señor Jesucristo, cuando estuvo aquí en la tierra, Él tenía la buena costumbre de congregarse. Él, que no tenía ninguna necesidad de hacerlo, Él estaba siempre buscando congregarse cada vez que el pueblo se reunía. Dice así la palabra de Dios en Lucas 4:16. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Dice la palabra de Dios que la buena costumbre del Señor Jesucristo era congregarse. Él tenía todos los argumentos para no hacerlo. Ninguno de los maestros que estaba ahí podía enseñarle algo que él no supiera. Sin embargo, Él nos muestra cuál debe ser la actitud del cristiano, una actitud de humildad, una actitud de sometimiento a Dios y a las autoridades que Dios ha establecido. Él tenía el buen hábito de hacerlo. Nosotros no deberíamos de tener el mismo buen hábito. No solamente eso, hermanos, sino que la Biblia nos enseña que el congregarnos trae bendición a nuestras vidas. Salmo 133, todo el Salmo, versículos del 1 al 3 nos dice: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras. Como el rocío de Hermón, que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Fíjense qué interesante. ¿Dónde envía Jehová bendición y vida eterna?
a través de la congregación de los hermanos. Cuando los hermanos están juntos en armonía, ahí envía Jehová bendición y vida eterna. Y podemos entender esto como vida eterna porque la comisión, la gran comisión de evangelizar, de compartir el evangelio a todo el mundo, fue dada a la iglesia. Y es la iglesia la que debe de cumplirla. Cada uno de los miembros de la iglesia debe estar activamente participando en todos los esfuerzos evangelísticos de la iglesia para alcanzar a los perdidos. Y es en la misma unión donde Dios envía vida eterna por medio de su iglesia que obedece la comisión dada por el Señor, que ahí envía a Dios bendición. Dios no envía bendición especial y única que solamente se tiene al congregarse en otros lugares y en otros momentos. Cada cristiano debe de estar reunido, congregado con su iglesia en el momento del servicio, ya sea miércoles, ya sea domingos, sábados, los jóvenes en nuestro caso como iglesia. Cuando no lo hacemos, estamos perdiendo bendición, porque no hay otra cosa que podamos tener o hacer en ese momento en el que nosotros podamos recibir bendición más que en la congregación de la iglesia. Bueno, eso es lo que dice la Biblia. Dice también la palabra de Dios que cuando nos congregamos somos edificados espiritualmente. Dice así la palabra de Dios en Efesios 4:11. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Cada hermano que enseña la palabra de Dios, su labor es que el pueblo de Dios sea edificado. ¿Y dónde podemos encontrar esa edificación? En la iglesia. Dice que el pueblo, el cuerpo de Cristo es edificado por hombres que están dispuestos a enseñar la palabra de Dios. ¿Y dónde podemos encontrar hombres que enseñan la palabra de Dios? En la iglesia. Por eso es importante que oremos por los pastores, que oremos por los maestros, que Dios les unja con su poder, que les dirija, que los guarde del pecado, de la tentación, para que ellos puedan presentarse como obreros sin mancha, que no tienen de qué avergonzarse, que usan bien la palabra de verdad, para que podamos nosotros recibir la instrucción que puede edificar nuestras vidas y a nuestras familias. ¿Y dónde es eso? Eso es en la iglesia. Necesitamos orar por todos los que enseñan la palabra de Dios, que Dios les use. Hay más puntos, hermanos, que pudiéramos decir, pero necesitamos revisar y analizar nuestras vidas. Antes de que se te olvide, recuerda, nada sustituye el congregarse. No te vayas con ideas que no vienen de Dios. Sigamos lo que dice el ejemplo de las Escrituras y no dejemos de congregarnos como algunos tienen por mala costumbre. Que el Señor les bendiga.